Bien, señores, vamos a conversar con el doctor Leonardo Andújar, que para mí, más que profesional de varias carreras, es un científico. El doctor Andújar es abogado, es médico, maneja una parte importante del derecho médico, además de que, bueno, tiene otras especialidades. Y por eso yo digo que aquí nunca le decimos científicos a nadie, porque, bueno, aquí los científicos le da brega a uno reconocerlos, pero los hay. El doctor Andújar es uno de esos. Bienvenido al programa. Gracias a ustedes por la invitación. Espero ser útil a usted y a su público en el tema que vayamos a tratar. Claro que sí, doctor, y podemos arrancar para que usted nos explique el derecho médico. El derecho médico es una rama del derecho que regula las actividades tanto de los profesionales de la salud, los diferentes vertientes, o sea, los médicos, los odontólogos, los bioanalistas, como también de los pacientes, los derechos y deberes de los pacientes y de los centros diagnósticos o asistenciales, las clínicas, por ejemplo, y incluyendo los hospitales y los centros diagnósticos, por ejemplo, donde hacen estudios de resonancia magnética, sonografía, en fin. Viene a regular todo lo que es la actividad médica, que es la parte de las normas. Por ejemplo, doctor, los derechos de los asegurados en la seguridad social, valga la redundancia, que muchas veces son en realidad víctimas de esa ley, que más que beneficiar al paciente, lo perjudica. En la seguridad social, ¿qué función tiene el derecho médico? Todo, porque fíjate, la seguridad social se basa en los derechos y deberes de los pacientes. El gran problema no es tanto la seguridad social, claro, hay que reformular la seguridad social, pero el gran punto es el desconocimiento de los pacientes de sus derechos y deberes. Fácilmente vivimos reclamando nuestros derechos, pero desconocemos nuestros deberes. Entonces, el paciente no sabe algo tan fundamental, por ejemplo, que es el derecho a autonomía, a decidir él lo que quiere, no lo que el médico diga, sino lo que él determine. Por ejemplo, ya esa medicina paternalista, ya eso está fuera de circulación. Lo que yo diga como médico es lo que se le va a hacer al paciente. No, el paciente hay que darle la oportunidad a elegir su bienestar. Tanto el derecho a la salud como el derecho a la vida son derechos fundamentales. Y eso es uno de los principales puntos que preserva el derecho médico. O sea que el paciente tiene la oportunidad de buscar una segunda opinión y en caso también de que no esté de acuerdo de realizarse ese procedimiento, ya sea por temor al mismo, pues puede decir y hablar con el médico y decirle que no. Claro, y el médico tiene que aceptarlo. Yo te diría, no solamente una segunda opinión, hasta una tercera opinión. Lo que pasa es que los médicos dominicanos se molestan mucho, doctor. Sí, pero es un derecho. O sea, muchas veces esto sucede a espaldas del médico de base. Pocas veces el médico de base sabe que ese paciente fue a buscar una segunda opinión. Y es un derecho que le asiste. Ningún médico puede incomodarse con eso. Y eso el paciente no está desconociendo el mérito de ese médico de base con esto. Quiere confirmar un diagnóstico, un tratamiento que le preocupa no solamente al paciente per se, sino a su entorno, porque el paciente no está solo. El paciente tiene una esposa, un esposo, hijos, familiares, amigos, que eso repercute en la parte emocional del entorno. Por eso hoy se habla de medicina centrada en las personas. Ya no se da la consulta solamente al paciente, el paciente no es lo importante solamente, es todo aquel que el paciente entienda que lo lleva al consultorio, hay que escucharlo porque el paciente le da la importancia. Sí, pero usted que es abogado y médico y se va a la medicina, ¿cómo se llama la medicina? Legal. Medicina legal. Y habla de un tema importante que tiene que ver con la relación médico-paciente. La atención primaria, ¿tiene algo que ver con eso? Bueno, claro que sí, es parte de las atenciones. Ahí empieza, es la puerta de entrada de lo que son los servicios asistenciales. Ahí empieza el derecho médico.
El paciente tiene los mismos derechos que el paciente que va a una atención de un tercer nivel, por ejemplo. Claro que sí, hay que garantizarle eso. El Estado tiene que garantizar esto. Sin embargo, la atención primaria está en la ley y no se, a nivel privado no se lleva a la práctica. Mira, y el paciente que es un cliente, porque si no tiene dinero no lo atienden, no tiene ningún derecho. Mira, hay un asunto también de cultura. Aquí todavía, si tú tienes un dolor en el pecho, tú vas directamente al cardiólogo. Sí. Eso es una cultura. ¿Por qué eso? Lo venimos arrastrando. Porque no hay atención, no hay médicos generales. Hay médicos generales, pero nuestra cultura entiende que yo como me siento un dolor en el pecho voy directamente al cardiólogo, no voy a perder tiempo en el médico general, en el internista, que sería en todo caso el primer paso, y él refiere a determinado especialista, que digo el dolor en el corazón, pero en el pecho, pero puede ser cualquier otra dolencia. Es que se ve como una pérdida de tiempo, doctor. Sí, por sí, eso. De dinero. Y de dinero también. Entonces también hay una situación que se da muchas veces, y es lamentable decir esto, que el médico retiene al paciente un tiempo precioso para hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Entonces ya el paciente se va directamente porque no pasa nada. Si existiera la ley realmente que crear esa regulación, que antes de usted ir al cardiólogo, por decirle algo, menciona este caso, usted tiene que ir a medicina general o al internista, entonces ya el paciente, el dominicano, se va acostumbrando y va cogiendo ese ritmo de ir primero a la atención primaria. Hay algunos centros aquí en la República Dominicana que trabajan de esta manera, de que primero se tiene que acudir al médico de medicina general para que éste le haga la evaluación, lo manda a hacer ciertos análisis y si ocurre o si ve alguna irregularidad en esto, pues lo remite al médico que realmente tiene que ver con este tipo de anomalías, vamos a llamarlo así. En algunos centros sí lo hacen, pero de verdad, doctor, es una pérdida de tiempo, de dinero, y realmente eso es lo menos que tenemos en nuestro país. Ciertamente, eso, como tú dices, tienes razón, pero hay que aprender a enseñar a la población la parte de educación. La salud y la educación van de las manos. Y no tenemos aquí realmente una campaña de educación de que al paciente se le enseñe cuál es. La Ley General de Salud está ahí. ¿Qué paciente, cuántas personas han estudiado la Ley General de Salud en cuanto a sus derechos y deberes? Realmente está garantizado en el país el derecho a la vida, el derecho a la salud como derechos fundamentales. Tenemos casos, por ejemplo, con la pandemia, ahora con el dengue, que no hay habitaciones, entonces no está garantizado el derecho a la salud. Porque incluso, de mi punto de vista como profesional, he buscado a veces habitaciones para pacientes y no hay, en la ciudad no hay. E incluso hay personas que tienen dengue, que amerita su ingreso, este momento, lo mandan para la casa y le dicen, venga mañana para ver si hay una cama. Imagínate la situación. Si ese paciente se descompensa en la casa. Pero doctor, yo me doy cuenta con el COVID y el dengue que aquí en salud no hay garantía de nada. ¿Por qué? Porque desde que hay una epidemia no hay camas. Con el dengue las clínicas no querían recibir a nadie. Con el COVID. Con el dengue tampoco, no es que no hay, es que no quieren. Entonces los hospitales públicos no dan abasto porque no hay una garantía de nada. Entonces yo digo, este país no aguanta realmente una situación de pandemia general más grande que el COVID. No la aguanta. No, obviamente, no la aguanta. Pero ahí viene la parte de la supervisión del Ministerio de Salud Pública. Determinar si esos centros realmente están secuestrando camas para no ingresar esos pacientes. Sí. Y prefieren ingresar a un paciente que quirúrgico, por decirle algo, u otro tipo de paciente. Entonces, esa es la idea. Entonces hay que ver, y eso es sancionable realmente. Ahora, ¿tiene el Ministerio de Salud Pública esos supervisores, inspectores en todo el país para determinar esto? Mira, hace como 15 días
una persona llegada a mí, buscando una cama, pero no son ellos los únicos, eso está, todos conocemos a alguien en esto, y no apareció una cama en ningún centro de salud. Yo estuve llamando, estoy moviendo mis relaciones y no fue posible. Imagínate aquella persona que no tenga esa posibilidad de comunicación. ¿Qué le pasa? Yo creo que el problema que radica es que las infraestructuras no son suficientes, tampoco no están todas habilitadas adecuadamente, aunque hemos visto que se han hecho varias inauguraciones de centros de salud. Pero en esta parte también está un poco flojo y tal, es una debilidad con la que cuenta nuestro país, doctor. ¿No cree usted así? Sí, hay un déficit de habitaciones, de camas para la población nuestra. No solamente en la parte de la ciudad de Santo Domingo, sino en el interior. Todo esto se ve, es un déficit. Que o sea, no está preparado tampoco. No estamos. Fíjate, por eso yo te digo que el derecho a la salud realmente está garantizado en el país. Yo digo que no. Vamos a olvidarnos del dengue, del COVID. A veces hay pacientes que ameritan ciertos equipos en un centro privado. Estoy hablando en privado porque si nos vamos al público es peor todavía. Y ese centro de salud no tiene esos equipos. Esos centros de salud no tienen sus medios diagnósticos. Entonces no está garantizado. Ahora, ¿cómo comprobar que un centro médico privado que alega no tenemos cama sea verdad? ¿Cómo comprobar que en un hospital público realmente no hay camas para un paciente afectado, cuando uno sabe que hay camas que la tienen guardada por si llega algún influyente? ¿Cómo? Fácil. Hay un organismo regulador y ese organismo regulador tiene que tener supervisores. Y cada X momento, cada X tiempo, según cómo vaya evolucionando las enfermedades, los brotes y esto, mandar sus supervisores. Y se hace un levantamiento. Porque todos los días los centros, por ejemplo, privados y públicos, reciben una lista de la disponibilidad de camas, de las de alta que se han hecho. Tenemos 5 camas, 10 camas, 15 camas, en fin, dependiendo. O sea, el centro, o sea, la dirección médica maneja esto. Ahora, puede manejarlo a nivel interno, que nadie conoce esto a nivel público. Ahora, si están los supervisores, entonces esos supervisores obviamente pasan revista y determinan. Y hay una garantía entonces a la población con respecto a la disponibilidad de camas en los centros asistenciales. De hecho, no creo que haya ningún inspector. No creo. O sea, no hacen el trabajo. Es otro punto, ciertamente. Pero lo hay. Hay supervisores de salud pública. Porque claro, no están nombrados, Marino, que hagan el trabajo. No, y en todo, fíjate, en todas las áreas del sector salud. Por ejemplo, te puedo decir que conozco muy bien la parte odontológica. Los odontólogos tienen una dirección y tienen supervisores. O sea, ellos supervisan todas sus unidades. Entonces no va a tener salud pública la parte hospitalaria con respecto a lo que es el seguimiento con supervisores. Tiene que tenerlo. Igualmente, las estadísticas, que es parte de esto, todas esas estadísticas son manipuladas. Yo no creo en las estadísticas de este país. Son maquilladas en cualquier renglón. Por ejemplo, las demandas médicas, por ejemplo. Sabemos que hay un crecimiento, pero aquí no está determinado realmente cuál es el crecimiento de esa demanda médica. Y son muchas. Y cada día surgen más. ¿Demanda médica a qué se refiere? Por negligencia, sí, mala praxis. Entonces ya, o sea, por parte del paciente, demandando a un profesional de la salud o al centro médico. Bueno, doctor, pero en cuanto a ese tema, que yo lo quería tocar en el próximo bloque, pero ya estamos en él. Yo veo que un paciente llega y lo ponen a firmar un documento descargando al médico y al anestesista y a todo el mundo. Eso no sirve para nada. Dígame, a ver. Eso quieren llamarle consentimiento informado. Ese consentimiento informado no sirve para nada de esa manera. O sea, es un consentimiento que está ya impreso en la emergencia muchas veces, e incluso ya a nivel de sala quirúrgica, y te dicen, fírmame aquí. Firma. Pero ya usted está en cama. Sí,
Pero eso no sirve para nada, porque hay una parte, lo que es el consentimiento informado, tiene una formalidad. Hay una parte primero que es verbal. O sea, yo te voy a informar sobre tu estado de salud, tus complicaciones, el tratamiento, con toda la tranquilidad, sin presión. Porque incluso si el paciente después alega que ese médico lo sometió a presión para firmar ese documento, hay una demanda. Sí, claro, nulo. Se puede declarar nulo ese consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado es yo como médico, como profesional de la salud, yo informo al paciente y el paciente consciente. Pero tiene que haber un clima de entendimiento, en un lenguaje, no en mi lenguaje, sino en el lenguaje que el paciente entienda. O sea, que hay unos pasos que hay que cumplir, si no, es nulo. Bueno. Hay casos a veces que en pleno quirófano te pasan una tablilla ahí para que tú lo firmes. Eso no es un consentimiento informado. Por eso yo le decía ahorita, y escúcheme, que los pacientes no conocen sus derechos y deberes. Ese es un elemento que vamos a tratar en el próximo bloque de aquí, de Sobre los Hechos, con el doctor Andújar. Adelante.